Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Café O palomitas. o Palomitas. Uy, ¿cómo están? ¿Cómo están ¿Cómo están todos todos? aquí? Chicas y Saludándolos. chicos. Saludándolos para este cuarto episodio ya. Ya cuarto capítulo de Café o Palomitas. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? El tema de hoy es bastante interesante. Hicimos por ahí una encuesta para saber qué es lo que más les gustaría platicar o que platicáramos más bien. Y el resultado abrumador, y por mucho, fue La economía en pareja. la economía en pareja. El dinero, el billuyo. Sí, efectivamente. El poder. Es algo que desde prácticamente el principio nos estuvieron mencionando, que sí es Es importante. muy difícil sobrellevarlo y muy difícil el ponerse de acuerdo. Pero bueno, aquí estamos para platicar sobre el tema. Y yo hoy lo voy a acompañar con una palomita. Bueno, Es que es un tema sensible, es un tema delicado, es un tema fuerte. Entonces, pues sí, es respetable, desde un principio lo digo, es respetable como tú lleves el dinero, como lo lleven otras parejas, es respetable. Nosotros, como siempre, vamos a tocar el tema de nosotros, cómo llevamos el tema de la economía en casa. Creo yo que ese es mi pensar, salvo que diga mi marido aquí presente, santo Dios. Mi pensar es que lo hemos sabido manejar muy bien. hay que tomar en cuenta que soy una persona que cede mucho. Ah, Entonces, precisamente por eso ha funcionado esto, ¿no? Porque cedo. Digo, bueno, está bien, te toca, te doy chance, órale, va. Entonces, sí hay ciertas cosas que tenemos que considerar, o que se tienen que considerar siempre. Esto es muy importante justo al inicio de la relación. sí, yo creo que es un tema que debes de tocar antes de casarte. O sea, de verdad es que durante tu noviazgo, yo creo que tendrían que ir haciendo pruebas. Y es un tema que antes de casarte debes de platicarlo profundamente. Porque yo creo que es un tema, de verdad es un tema muy importante que puede llegar a terminar con tu matrimonio. O sea, sí, la verdad es que yo creo que es como el dinero es también un pilar dentro del matrimonio. Sí, en todos lados, no solo en el matrimonio, en todos lados, pues el dinero mueve muchas cosas. Iba a decir, el dinero mueve montañas, pero esa es la fe. Pero al final es algo muy parecido. O sea, el dinero, desafortunadamente, es lo que nos mueve, es lo que nos da y es lo que, pues, hace tantas cosas buenas y malas, ¿no? O Entonces, sea, es que la realidad es que no es lo más importante en la relación, pero sí es un pilar. Así como te dicen, tampoco eso de no importa si no hay dinero, con que nos querramos es todo. No es cierto tampoco eso. No es cierto. no, sí, efectivamente, el dinero, dicen por ahí no da la felicidad, pero yo te garantizo que si me das todo tu dinero, yo voy a ser más feliz que tú. Entonces, realmente no es tan importante, no es importante al grado de vida y muerte, pero ha ocasionado muchas muertes. Entonces, realmente sí es muy delicadito. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar específicamente del dinero, sino de cómo administrarlo en el hogar, en la casa, cuando iniciamos una vida juntos, ¿no? Sí, sí, nosotros fíjense que no es un tema que hubiéramos planeado en su momento. No, de hecho vuelvo al tema, hace ratito estábamos platicando antes de iniciar, De cómo fue. de cómo iniciamos nosotros, no nos acordábamos. Bueno, yo sí tengo claro, ella pone su versión, pero yo recuerdo muy bien que platicamos cuando nos fuimos a vivir juntos. Obviamente yo vivía solo, ella ya tenía más responsabilidades, entonces sí fue como que, ¿cómo lo vamos a manejar, no? ¿Quién? Y de ahí se llegó a la conclusión, yo, al ser una persona que sé de más, dije, ok, vamos, y ella empezó a administrar, y fue, digamos, como que la prueba, ¿no? Pero no me impuse, o sea, realmente nunca me impuse a ser yo. No, es lo que les digo, no fue un tema que nosotros, o sea, sí fue un tema que nos agarró el tema a nosotros. O sea, la situación nos tomó. No fue algo que realmente sí lo debimos de haber planeado, creo yo, sí lo debimos de haber hablado.
no lo hablamos. O sea, porque recuerdo que no lo hablamos, simplemente fluyó, porque realmente fue así, fluyó. Sin querer, cuando nosotros planeamos irnos a Guadalajara. Fue desde antes, cuando estábamos en Puebla, digo, si no te acuerdas, yo sí recuerdo. Fue antes de irnos a Guadalajara cuando que empezamos Yo solo recuerdo que una vez dijimos, bueno, ¿cuánto tienes tú y cuánto tengo yo? Ajá. Para ver qué dinero teníamos, porque justamente estábamos en el tomo de la decisión de nos vamos a Guadalajara, y solo recuerdo que compartimos ¿cuánto dinero tienes tú guardado? ¿Cuánto dinero tengo yo? De hecho, teníamos muy similar en dinero y teníamos poquito en nuestras cuentas, o sea, pero íbamos como muy a la par. Aquí el tema, y a lo mejor eso es la parte fundamental. Yo cedí porque yo me conozco. Yo al irme a vivir solo, hubo días. Mala administración. Sí, muy mala administración porque yo no tenía antes de que pagar renta, que pagar luz, que pagar esto, que pagar el otro. Y llega el momento en el que me voy y ándale que los gastos te van comiendo. Y súmale que yo compartía de mi dinero o aportaba a la casa con mis papás, pero de repente me voy y ahora todo lo tengo que pagar yo. El súper o la comida o esto, el otro. Entonces, había días que llegaba a la quincena ya sin un peso, o sea, ya con lo que trajera de gasolina el carro, con lo que hubiese de comer, y así me tocaba. Entonces, yo sabía que tenía una muy mala administración, obviamente por mi poca experiencia. Cuando nos conocemos, o bueno, después de que nos conocemos, empezamos la relación, y entonces decidimos, de alguna forma yo dije, ¿sabes qué? Sí, toma, y le di mi dinero. O sea, prácticamente le di mi dinero. Pelado con su dinero. Ay, para 3,000 pesos que teníamos. Se les peló Baltasar, ay, ¿por qué no me fui? Sí, para 3,000 pesos que teníamos. Realmente era muy poco el dinero que teníamos en ese momento, entonces no. Fíjense que bien chistoso. Yo sí era princesita que estaba acostumbrada a que todo me pagaran. Entonces, cuando nosotros nos conocemos y empezamos una relación, sí empezamos como que a compartir gastos, pero tampoco fue algo que planeáramos. O sea, simplemente a veces yo invitaba y a veces él invitaba, pero no fue algo que dijéramos va a ser así o reglas o nada, no. Y cuando sucede esto, me acuerdo que sí dijimos, oye, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto tengo yo? En su momento. Y íbamos, sí gastábamos, o sea, sí empezábamos a salir un poco, pero no era como que nos despilfarrábamos el dinero. La verdad es que no. Y sin querer, yo nunca había administrado todo el dinero de una casa. Había administrado lo que me daban, pero todo el dinero de la responsabilidad no lo había tenido hasta ese momento. Y pues sí, curiosamente, juntamos nuestro dinero, que les digo que era prácticamente lo mismo, o sea, porque ganábamos en ese momento lo mismo. Bueno, tú acababas de empezar a ganar un poquito más. Un poquito más. Pero apenas, porque ahí yo también, como que hubo mano negra para que ganara más, hubo mano negra. Pero ganábamos prácticamente lo mismo. Y pues sí, andábamos ahí por los mismos números, lo juntamos, lo combinamos. Eso nos ayudó muchísimo cuando nos fuimos a Guadalajara, porque teníamos un colchón que nos daba libertad para buscar trabajo, pero no sentirnos tan presionados. La verdad es que estuvo súper bien. No es por nada, pero las cosas fluyeron y nos fue muy bien. Pero así empezamos nosotros, no fue algo que lo habláramos, pero sí es algo que creo yo que mi mejor consejo sería: háblenlo desde antes, pónganse de acuerdo. Mucha comunicación en el tema del dinero. Sí, sobre todo porque he escuchado yo muchas parejas y en experiencias pasadas, pero he escuchado muchas parejas que no, tú lo tuyo y yo lo mío. O sea, cada quien sus gastos, ¿no? Y es respetable, cada quien decide cómo administrarse, cada quien decide a quién le toca qué, ¿no? Pero creo que la forma, a nuestro entender, más sana de llevar las cosas es ir caminando juntos, ir caminando de la mano juntos,
y como lo hemos dicho en ocasiones pasadas o en capítulos pasados, es ir formando el camino viendo los dos hacia el mismo lado, o sea, caminando hacia el mismo lugar. Y con eso creo yo que ya estamos del otro lado. Es que aquí nunca ha habido tema de quién es más, o sea, sinceramente, a pesar de que siempre digo yo que yo soy más chingona. La verdad es que La dejo que se crea para que las cosas fluyan. Pero bueno, o sea, fíjense que sí es un tema bien importante, bien delicado. Yo creo que en todos lados siempre nos topamos con lo de muchas parejas infelices a nivel económico, no porque no se quieran, sino a nivel económico, como muchas riñas, muchos problemas, muchas peleas. Por eso les digo que es muy desgastante y que puede llegar a afectar tanto su matrimonio. O sea, el problema del dinero sí es difícil. Se respeta aquí porque hay mucha gente que se ha acomodado de diferentes circunstancias, ¿no? Hay quienes dicen, ¿saben qué onda? Yo pago esta parte de lo de la casa, tú pagas esta parte, tú tu dinero, yo mi dinero, tú no sabes cuánto gano, tú no sabes, ¿no? Y perfecto, o sea, y se respeta, ¿por qué? Porque ellos ya encontraron su equilibrio, ya encontraron este punto neutro donde dicen, yo estoy así a gusto, ¿no? Nosotros sí decidimos en su momento, porque cuando nos casamos ya, al civil sí fue un tema, o sea, sí fue un tema que platicamos, que nos centramos en decir, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Por el tema de casarnos por bienes separados o por bienes mancomunados. Ahorita nosotros estamos casados por bienes mancomunados. No sé si el siguiente año sigamos igual, pero lo decidimos. Chingaste, efectivamente lo decidimos de esa forma porque al final, en ese momento no teníamos nada prácticamente, entonces era, ¿qué voy a perder? En su momento que nos casamos, sí, él ganaba más que yo, tenía un mejor puesto, tenía como más una carrera más prometedora que la mía porque yo estaba estudiando justamente para mi carrera, pero él ya la tenía, o sea, él ya estaba montado a que él ya ganaba como profesionista. ¿Se podría decir que sí había desventajas? Sí, no, pero en su momento creo que pues decidimos que para nosotros, o creo que fue un tema cuando lo platicamos, de que yo le dije, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te quieres casar tú? ¿Cómo me quiero casar yo? Y yo le dije, la realidad es que yo me estoy casando para no divorciarme. O sea, yo me estoy casando echándole todos los kilos como lo estamos echando desde antes, sin pensar si tú tienes más o yo tengo más o para dónde vamos, o sea. Bueno, entonces en ese momento nosotros, cuando nosotros nos casamos, siempre sí lo platicamos y dijimos, ok, nos vamos a casar. Obviamente nos queremos, obviamente queremos empezar una vida juntos, entonces hay que casarnos para esperar nunca separarnos, ¿no? Ese fue nuestro pensamiento básico. Con eso en mente decidimos que sí lo tocamos el tema de separarnos, o sea, desde antes, o sea, yo creo que porque hasta en las pláticas del DIF, que tuvimos que ir a pláticas del DIF, pláticas prematrimoniales te dicen, ¿y qué harías si te divorcias? Porque te hablan del divorcio antes de casarte, claro que tú me dijiste. No me acuerdo, pero ok. Dijiste, ¿qué onda? Ya te están divorciando y ni siquiera nos hemos casado, o sea. Sí, entonces nosotros nos casamos pensando en que no nos íbamos a separar, y esa es la premisa básica. Yo estoy casi seguro que todos piensan lo mismo, ¿no? O sea, yo no me voy a separar, por eso me estoy casando. Pero sí hay que tenerlo en mente, hay que saber qué va a pasar. Pero no, sí platicamos en su momento que justamente si nos divorciábamos, pues lo más justo era que nos tocara igual, porque pues tanto yo trabajo para ti de alguna forma como tú para mí, y los dos somos importantes aquí. Claro, aquí depende mucho también del tipo de personas que estamos hablando. Vaya, nosotros somos unas personas que nos gusta compartir lo que tenemos. Yo no soy el tipo de lo que entra a mi cuenta, ella no sabe cuánto tengo, vaya, ella tiene la clave de mi teléfono, ¿no? Entonces, yo no soy el tipo de persona que lo que entra en mi cuenta se queda en mi cuenta y toma, te doy la mitad, o sea, no. Realmente no funciona de esa forma. Nunca ha funcionado así. Es que volvemos al mismo tema. Las relaciones anteriores nos construyeron para la relación de nosotros, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, pensando nosotros en esas circunstancias, dijimos, ¿sabes qué? No me convence, o sí me convence, etcétera. Lo platicamos y sí, pusimos sobre la mesa.
casarnos por bienes separados o casarnos por bienes mancomunados. Decidimos en su momento, fue rápido realmente creo, pero la idea básica o la premisa básica fue, pues no nos vamos a separar. Y con la mente clara de ella, vaya, el cariño que yo le tengo y demás y lo que sea, si nos llegamos a separar, yo no voy a ser la persona, por muy enojado que esté o por las circunstancias como hayan sido, yo no soy la persona que va a decir, bueno, es mi casa, la casa está a mi nombre, por ejemplo, es mía, pum, y te vas. Realmente no funciona de esa forma, o no sé en dónde llegaríamos pensando en el sentido muy egoísta. Entonces creo que la parte importante en la que nosotros nos supimos centrar o pudimos centrarnos fue en que no nos vamos a separar, y 2, nos gusta compartir, nos gusta vivir bien, entre comillas. Entonces, pues lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y lo de los dos es de los dos. Cabe aclarar que en ese momento no teníamos absolutamente nada. Nada. O sea, no teníamos, bueno, sí había un coche por medio, el K que tú tenías, que le regaló su papá, porque tampoco era como que él lo compró, pero era el único bien físico, material que teníamos. Porque rentábamos, no estábamos pagando casa, no teníamos ningún coche, o sea, ajeno, o sea, propio, o que lo hubiéramos comprado nosotros. No teníamos nada más que nuestro trabajo y nosotros. O sea, así literal, no teníamos nada. Yo creo que, no manches, en 12 años hemos construido mucho. Hemos hecho muchas cosas. Mucho. A base de mucho trabajo y esfuerzo, ¿no? Sí, no. Muchos sacrificios también. Claro. Pero bueno, basándonos en eso, decidimos o tomamos la decisión casarnos por bienes mancomunados. Sí. Firmamos todo muy bien y decidimos, bueno, a partir de este momento entonces, todo lo que yo gane es de los dos, se va a la mitad, todo lo que ella gana se va a la mitad. Entonces creo yo que desde ahí, desde ese punto medular, dijimos, pues trabajemos para el mismo fin. Y que realmente no fue tan estricto, o sea, no fue así como de, tú me tienes que dar, o sea, no, nunca fue tan estricto de tienes que poner la mitad de todo, o sea, no. Más bien siempre era como que tenemos esta charola y en esta charola se mete lo tuyo y se mete lo mío, sea más o sea menos. En esa charola me acuerdo que lo único que sí dijimos es que era para los 4 integrantes. Y que era por igual, sí. Porque ya estaba, pues yo tenía a Leslie y a Fanny. Y recuerdo que aquí era como que si tienes 10 pesitos, pues nos tocan 2.50, 2.50, 2.50 y 2.50. Así lo planteamos. Y esa fue entonces la premisa básica que nosotros utilizamos. Decidimos seguir de esa manera y nos ha funcionado a nosotros porque vamos caminando siempre hacia el mismo rumbo, hacia la misma dirección. En este momento, en ese momento era ella gana menos, yo gano más. Posteriormente tuvimos otro tipo de ingresos. Iniciamos con el tema de Uber y los ingresos fueron un poquito más altos, y por ejemplo ella era la que más, entre comillas, trabajaba en Uber. Ella los administraba, ella arreaba a los choferes porque no tenía un trabajo físico, no tenía un trabajo. Yo sí iba a una oficina, yo sí seguía trabajando, y aún así todo se fue a la misma canasta, ¿no? Todo lo metimos en el mismo lugar, y eso nos estuvo... Tomamos la decisión de que yo en algún momento dejara mi trabajo, ya estaba como muy fastidiada, y mi bebé Sebastián tenía 1 año. Y era como que ya era momento, porque sí habíamos estado trabajando a la par, justamente cuando, es que yo siempre soy la aventurera, cuando empieza Uber, porque literal tenía pues meses de que había arrancado Uber a nivel nacional en México. De hecho todavía no estaban todos los estados, había pocos estados. Pero nosotros ya en ese momento ya habíamos sacado un coche de agencia que estábamos pagando. Fue nuestro primer coche. Nuestro primer nuevo, coche. De agencia 0 kilómetros. Uy, no, y mi marido lloró, no tiene una idea, lloró. Yo había tenido coches lágrimas de sangre. Yo había tenido coches anteriormente, los cuales, pues eran ya usados, eran Era su que había dejado mi bebé. papá. Entonces, pues era el primero, yo lo estrené, yo lo empecé a manejar, todo muy bonito y demás. Y resulta que la señora dijo, pues vámonos. Un día, llega él del trabajo,
No me acuerdo de hecho a dónde fuimos, porque me acuerdo que cuando yo le estaba platicando andábamos en algún lado y le digo, oye, así, 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 y le empiezo a enseñar y le empiezo a hablar del tema y se me queda viendo así serio, serio, así como de, pero ¿cómo? Y le dije, sí, mi amor, es que mira, nuestro coche lo podemos poner a trabajar con un chofer, porque nosotros todavía teníamos el otro coche, el K. O sea, teníamos 2 coches, porque inclusive cuando yo me iba a trabajar, yo me iba en uno y él se iba en otro, y así, o sea, teníamos 2 coches para movernos, los dos, ¿no? Y entonces, cuando yo en ese momento dejo de trabajar, era como de, no ocupamos el otro coche, o sea, y yo empecé a leer, porque siempre investigo, o sea, soy mucho de leer, de investigar, de ver pros, de ver contras, o sea, siempre se puede decir que me sumerjo en toda la información, y entonces le digo, es que mira, de hecho él ni siquiera conocía nada de Uber, o sea, literal. Eran los inicios Sí, pero no, Uber. ni sabías nada. No sabíamos todavía cómo iba a funcionar, nada. De hecho, fuimos. Era en las. Pues sí, pero primero tu en cara. las épocas- Y se me sí, quedó claro. viendo mucho. Y así como de a regañadientes le dije, podemos hacer una cita para una plática y pláticas para los nuevos socios. Eran pláticas que se llenaban de gente. Claro, en ese momento, como era el inicio, la verdad en ese momento aplaudo la decisión de Uber de que eran muy estrictos. Sí, Muy uy, estrictos. Nuestro coche tenía un golpe en la puerta, muy ligero, que le hicieron cuando iba yo a dejar a Fanny a la escuela. Abrió la puerta y una moto le pegó, pero fue muy, muy leve. Fue un rasguño, literal, un rasguño. Muy poco, Pero era no se una notaba. bolladura, ¿no? Pero por eso no nos dejaban pasar. O sea, ese tema era tan estricto Uber, tenía que estar el carro impecable. Entonces, ya de ahí nos fuimos a la plática. Y él todavía, porque primero no quería la plática, o sea, primero fue como de, ¿cómo crees? Yo es tenía mi en mente, coche, pero y ¿cómo esto crees? No, exacto, no, hay que tenerlo, no. hay que tener siempre la base. Yo crecí conociendo o con la idea de que mis papás me inculcaron de hay que trabajar muy duro y trabajas muy duro para tener, o bueno, estudiar, trabajar, tener tu trabajo seguro, Él no se etcétera. aventura tan fácil. La realidad es que él no se aventura tan En fácil. ese momento no, porque yo tenía una Yo cultura soy de trabajo diferente. La que siempre lo mueve en ese Ella aspecto. toda su vida, su mamá siempre fue comerciante, siempre fue más aventurera, entonces Pero mi mamá no fue obviamente, aventurera, yo soy la aventurera. bueno, pues, pero no tenía un trabajo fijo, tu mamá, a eso me refiero. Entonces, ese punto clave fue el que, no, ¿cómo crees? O sea, yo tengo mi trabajo, tú tienes tu trabajo, tenemos el coche, ¿cómo lo vamos a soltar el carro, no? Ahí es donde iba el primer miedo. Y entonces sucede que él, ya, lo convencí, fuimos a la plática. Ya medio empezó a tener la idea, pero gracias a Dios nosotros teníamos otro proyecto. Bueno, él, pero siempre he hablado en general, él tenía un nuevo proyecto en puerta, aparte de su trabajo. O sea, era otro proyecto donde venía un dinero extra. Y pues yo platiqué con él y le dije, mira, podemos hacer esto. Yo entiendo que tú quieres y amas tu coche, pero podemos sacar otro nuevo. Y con el nuevo proyecto se va pagando y nos alcanza para pagar las 2 mensualidades. Siempre me proyecté en tener, si funcionaba o no Uber, en tener el dinero para las 2 unidades. Entonces siempre, porque como yo llevaba justamente toda la administración al 100% de la casa, en ese momento sí planeaba y siempre he planeado viendo pros, contras, porque cómo, y tener un sustento para poderlo pagar. Entonces estudié todo de la A a la Z, y él me dice, ya cuando ya le moví el tema de un coche nuevo, ya como que... No tanto por el tema del coche nuevo, porque al final era la misma. ¿Qué pasa? Digo, y estas dudas creo Y que de se las hecho fue el hacen muchos. primero que entró en trabajar en Uber, el nuevo. Sí, sí, yo lo trabajé. Fue el tema no del carro nuevo, sino el tema que asaltan a muchos en donde, y si me embarco con algo más y no lo puedo pagar, o sea, se me va a venir el mundo encima, porque ahora ¿cómo le voy a hacer, no? Sí, pero yo sí sacaba números. Yo siempre tuve un punto de equilibrio de sacar los gastos que pagábamos renta, de sacar los gastos de la comida, de sacar los pagos de las tarjetas de crédito, porque pues teníamos, ya sabes que vas y sacas que el telefonito, que esto y que el otro, de los pagos de las tarjetas de crédito, de la luz, de todo esto. O sea, yo tenía ya
O sea, ya tenía medido todo, todo. Y salíamos. Y sí, y yo decía, estamos apretados, porque estábamos apretados, salíamos pero apretados. Y yo decía, bueno, ajá, me voy a echar otra mensualidad, o sea, otro carro, ¿cómo le vamos a hacer? Afortunadamente sí, habíamos trabajado ya muy bien a este otro proyecto que afortunadamente se dio para tener ese extra, y ese extra cubría esa mensualidad, llamémoslo así, extra. Entonces dije, ok, va, tiene sentido porque al final Y el si no propósito funciona, era sacar un sueldo que yo no ganaba. entonces decidimos, bueno, pues órale, nos aventamos con la verdad no recuerdo cuánto tiempo pasó, fue noviembre, en noviembre En la cuando plática, empezamos, fuimos en noviembre a la octubre, plática y empezamos en diciembre en Uber. sí, empezamos con con ese carro, ¿no? Con el Sí, blanco. Ok. con el nuevo, de hecho con el nuevo carro blanco lo empezamos a compramos, trabajarlo. tardamos 15 días, me lo dieron, o sea, todo fue muy rápido. Se dieron las cosas para que todo nos funcionara y fue algo muy bonito porque ya teníamos a un chofer, o sea, ya había alguien que iba a trabajar con nosotros, pero en el Inter no se podía, o sea, no sé qué pasó ahí y entonces yo manejé ese carro, yo empecé a trabajarlo, yo fui chofer de Uber. Y empezamos a ver cómo funcionaba, ¿no? Y volvemos al tema, porque ahorita ya estamos desviando, ya nos fuimos a Uber, entonces no. Yo empecé a trabajarlo, perfecto, y de la misma forma, todo el dinero que estaba entrando, no recuerdo si caía en mi cuenta, caía en tu cuenta, no me acuerdo cómo era, creo que era en mi cuenta. Eran tus cuentas, eran tus Pero bueno, al cuentas. final eran mis cuentas, pero el control total de todo lo tenía ella. Yo ya súper feliz porque ya tenía que hacerme cargo de otra cosa, ya era volver a trabajar. Ay, es que yo amo trabajar, como no tienen una idea. Entonces, pues nos aventuramos, pero sí y no, porque sí teníamos cómo cubrirlo. De ahí volvimos a arrancar, se puede decir, o más bien ahí empezó, se podría decir, otra vez a mejorar nuestra economía, porque si nos habíamos quedado muy apretados al yo no trabajar, nos quedábamos como muy limitados a pesar del nuevo proyecto. Entonces, pues lo que yo buscaba era tener ese otro extra para decir, bueno, tienes tú tu sueldo y tengo ahora yo mi sueldo y súper bien. Y comenzamos, no fue fácil, la realidad es que no fue fácil tampoco el comienzo en Uber, no fue fácil, pero justamente siempre hemos como que hallado la clave de eso, Algo del equilibrio en el dinero, ¿no? De saber cómo lo administrábamos, que yo era la que tenía que checar todo este tema. Él, gracias a Dios, dormía tranquilo como bebé. algo importante que sirva de experiencia para los demás, por ejemplo, es, y siempre lo hemos visto y a lo mejor muchos lo saben, el hecho de emprender algo nuevo, lo que sea, tienes que conocer de arriba abajo cómo funciona tu modelo de negocio, saber cuáles son los pros, cuáles son las contras, cuál es lo máximo, cuál es lo mínimo, etcétera. Saber exactamente todo. A mí me ayudó muchísimo el que yo empecé a manejar el carro. Yo empecé a ver cómo funcionaba, horarios, etcétera. Yo lo empecé a manejar y yo me di cuenta de cómo funcionaba, por lo cual las personas no nos creían que podían vernos la cara, pero no funcionaba así. Entonces eso nos ayudó mucho. Ahora, regresando al tema del dinero, efectivamente, todo el dinero que empezaba a caer, lo administraba ella. Y eso hizo que, bueno, empezáramos a nivelar el bote, ¿no? Porque ya estábamos recibiendo un extra. Es que ya desde ahí, por ejemplo, yo administraba el dinero, yo hacía los pagos, yo veía esto, yo veía el otro, él trabajaba y fue poco a poco así que empezamos a crecer. Cuando nos involucramos en Uber, después llegaron más proyectos, después yo trabajé el coche también en Uber. O sea, así fue creciendo un poquito nuestra economía nuevamente, pero de ahí en adelante, porque en Uber estamos hablando que estuvimos en el 2015. Fue el 2015 cuando que empezamos. iniciamos, entonces en el 2022, hace 7 años, porque nosotros trabajamos, o sea, dentro de nuestro matrimonio, cuando ya nos casamos, se puede decir, y empezamos ya a vivir juntos y administrar el dinero, pues trabajábamos y no nos sobraba el dinero, no nos faltaba, porque teníamos buena administración, no nos faltaba, sí podíamos darnos el lujo de un viaje a lo mejor anual, relax, no tan gastado, ir más o menos viendo, pero si no ganábamos, wow, teníamos una estabilidad económica decente, se podría decir, ¿no?
él su sueldo, yo mi sueldo, pero pues estábamos hablando que mi sueldo pues sí era menor que el de él, un 30% menor, yo creo, 40% menor del de él. Pero pues sí, pagábamos renta, pagábamos nuestros gastos, porque eso sí, yo creo que hay algo en lo que nunca nos hemos apretado tanto, que ha sido la comida. Creo que siempre le he dicho yo que eso es como que en lo que menos, la comida no, tener una que otra salida que al cine, que el viajecito y todo eso, porque creo yo que el trabajar merece también esa satisfacción de poder salir en familia. Y creo que siempre lo fuimos ajustando, así como las fechas importantes, que ya saben que hay gastos. Entonces, todo eso nos fue llevando de la mano a que siguiéramos trabajando juntos. Y bueno, al final la conclusión es que seguimos trabajando juntos, seguimos aportando de la misma forma, todo de forma pareja. Yo he conocido a muchas personas, regresando al tema de la administración, unos y otros, en la casa con mis papás, por ejemplo, era al revés. Mis papás trabajaban los dos juntaban casi su dinero y la administración la llevaba mi papá. Entonces, bueno, ahí les funcionaba o no, dependiendo, pero bueno, ellos así trabajaron o estuvieron toda su vida. Ahorita realmente no sé cómo estén, supongo yo que han de estar en la misma circunstancia, pero bueno, siempre fue así. Pero yo conocía a mis papás son maestros o fueron maestros, conocía a muchos maestros, amigos de mis padres, que se la pasaban, yo escuchaba más bien esas pláticas en donde el marido no era el que trabajaba, o sea, una maestra, por ejemplo, ella tenía su sueldo y su esposo la mantenía. O sea, el esposo la mantenía, pagaba luz, casa, todos los gastos y le pagaba. Y el dinero que ella, la esposa, ganaba era para ella, ¿no? Todo para ella. Digo, es respetable. Y claro, y no está mal porque pues depende de ese acuerdo que tú ya hiciste o de esa forma de acomodarte que tú ya tienes y está perfecto, ¿eh? Hay muchas que, por ejemplo, el marido es el que administra el dinero, el que siempre tiene para el viaje, para la vacación, y la esposa hace su guardadito de lo que le dan para el gasto, para la comida, y así a lo mejor le dan también para sus gustos, digo, no sé, depende de cómo se hallen. El fin, yo creo que de una buena relación es llegar a ese equilibrio económicamente de decir, ¿qué te hace falta? ¿Estás bien así? ¿Te está alcanzando el dinero? ¿No te está alcanzando? Que ustedes lleguen a su acuerdo como deba de ser. Nosotros pues nos llevó y fluimos así y hoy en día les puedo decir que los dos ya llevamos la administración. Hoy en día vamos como más parejos. Digo yo, sí, no. Porque hay formas, hay diferentes niveles de ingresos, pero hay diferentes cosas de las que nos hacemos cargo. Por ejemplo, tenemos ahorita el dinero que cae en mi cuenta, lo utilizamos, por ejemplo, para el mantenimiento, comida, o sea, mantenimiento de la casa, pago de la casa, mensualidad de esto, de aquello, etcétera. O sea, el gasto que le llamamos el gasto corriente, el gasto común. Y yo llevo gastos del negocio. Ella tiene gastos de negocio y hay otra cuenta en donde se van manejando otro tipo de ingresos. Hay muchas estrategias, ¿no? Claro, el dinero tiene muchas variantes, pero hay muchas estrategias. Hay algo importante. Hace un momento yo dije que conocía a esta señora o la maestra, que ella tenía su dinero y este es mi dinero, ¿no? Yo creo que está bien si ese fue el acuerdo y yo creo que está bien si con eso pueden salir adelante, ¿no? Exacto. Ajá. A mí se me hace un poco medio, digo, sin juzgar a nadie, pero se me hace un poco egoísta por lo siguiente. A lo mejor el esposo de la maestra ganaba 3-4 veces más, perfecto, ¿no? Les alcanzaba muy bien. Sí, claro, les alcanzaba muy bien. Y la maestra tenía su dinerito y esto es para mí, para mi ropita, para mi bolsita, para mis zapatos, etcétera, ¿no? Si esa forma funciona, perfecto. Pero yo me pongo en el lugar. Digo, no, esto no es un ejemplo de que así debería ser, pero yo me pongo en el lugar del esposo. Y si ganamos lo mismo, vamos a poner aquí un ejemplo. Ella gana 10,000, yo gano 10,000. Y en ese plan, ella es su dinero. Y yo mantener la casa, pagar aquí la luz. No, sí estaría muy cañón. O sea, es muy difícil, ¿no? Y sobre todo porque uno como hombre, como tradicionalmente es, yo soy el proveedor, yo soy el que tiene que ver que exista en la mesa o que haya en la mesa que comer. O sea, yo debo dar el dinero para que exista eso. Es frustrante.
hasta cierto punto es frustrante porque terminas como que mordiendo las uñas. ¿Y ahora qué? ¿De dónde saco para darles? Pero Entonces, es que eso mucho depende también de la comunicación que haya en pareja, porque por ejemplo nosotros nunca tuvimos... Primero, nuestra relación inició sabiendo lo que ganábamos. Bueno, tú no sabías lo que yo ganaba, pero yo sí sabía lo que tú ganabas. Tenía el poder de la información. O sea, obviamente depende, ¿no? Yo tenía el poder de la información porque me tocaba estar en esa posición, ¿no? Pero después se podrá decir que ya no tenía el poder porque ya cada quien trabajaba de forma independiente e individual, pero nosotros nunca hemos tenido o mantenido ese tipo de secretos porque creo yo que como siempre fluimos bien, nunca tuvimos el que fuera yo más o el que fueras tú más y siempre ha sido como muy, muy parejo, o sea... y volvemos al tema en donde no existe el secreto. Es muy... digo, yo no soy del tipo, y a lo mejor esa es una parte importante, yo no soy del tipo de hombre que, me voy de juerga y hago mi relajo y llegas y el estado de cuenta lo checas y hay gastos que no, de la peluquería, ¿no? O sea, no es por ahí. Y si hay algún tipo de gasto, que ella lo ve hasta después, con herramientas, por ejemplo, que uno hace ¿Qué pasó compras aquí? de pánico. Porque tenía yo mucho miedo de que me cacharan. Ay, cuando fue la pandemia sí hicimos compras de pánico. Fuimos al Walmart a comprar todo el súper. Y bueno, pero ese tipo de circunstancias de no tener ese secreto, o sea, secretos leves, de que no se entera de que compro la herramienta, creo yo que eso nos ayudó a que vaya fluyendo las cosas. Yo creo que los únicos secretos que hemos llegado a tener es porque me compras un regalo, te compro un regalo, pero obviamente pues a días, ¿no? De que se entere el otro, ¿no? Pero, pues no, o sea, realmente, pero es que vamos a lo mismo, fue como nuestra decisión de ser así. Y regresamos al tema en que la comunicación es la base, es lo más importante. Y a nosotros creo yo que nos ha ayudado súper bien, ¿eh? O sea, creo yo que nos ha llevado por un súper buen camino, porque hoy en día económicamente somos muy estables, muy estables. Hemos encontrado creo que un equilibrio. Pagamos casa, pagamos temas del negocio, pagamos colegiaturas, pagamos gastos y gustos. Gastos y gustos. Y es algo que depende mucho, y volvemos al tema de la comunicación. No podemos estar bien, o no podríamos llegar a este punto si yo a ella no le informo. Vaya, no le informo, sino ella no está enterada más bien de cuánto dinero está cayendo, cuánto estoy administrando, cuánto estoy generando, etcétera. O sea, ese tipo de temas realmente son los que nos han permitido sobrellevar las cosas porque existe la comunicación, ¿no? Porque, a ver, ¿cuánto tienes, no? En tu cuenta, no, pues tanto. Ok, ¿cuánto tienes? Tanto, pero no puedes contar con esto, porque tengo que pagar aquí y allá, y entonces, no, pues hay que hacer este cálculo, ¿no? Pero porque hoy en día, justamente, al volver a trabajar juntos, porque, pues que tuvimos Cuando nosotros empezamos mi negocio como un tal, no estábamos trabajando juntos, era como más mi negocio y tú tenías más tu trabajo, ¿no? Entonces, era como que un poquito más separado, y teníamos dos ingresos diferentes. De hecho, no le podíamos meter mucho a porque él estaba en parte de esto y era como muy difícil, ¿no? Y hoy en día que volvemos a trabajar juntos y que aparte tenemos que compartir y distribuir nuestros tiempos, yo hoy en día tengo, pues no sé, muchas cosas que hacer. Y entonces creo yo que estamos súper bien porque otra vez volvimos a encontrar el equilibrio y fluimos en encontrar el equilibrio de que estamos administrando ambos dos. De que ahora no solo soy yo. Yo soy la que más gasta efectivamente, pero porque tengo que invertir en el negocio, ¿no? Y yo soy la de compras, vaya, yo soy la de compras y me toca esa parte. Pero siempre como que respeto los límites porque ya tenemos nuestro punto de equilibrio, ya tenemos nuestros gastos corrientes, donde sabemos, y él me dice justamente eso, esto no lo puedes tocar, esto es de acá, esto no es tuyo, ni lo veas, ni lo miles, mamacita, ni lo miles. Y así, y yo así de...
pero existe yo, pero existe. Ah, claro, sí, pero bueno, es parte de, ¿no? O sea, ahí está el dinero y, por ejemplo, ahorita lo que hemos estado tratando de hacer es administrarlo de cierta forma que lo que está cayendo se aparte de forma automática para que nos vayamos... lo que veamos es lo que realmente tenemos, ¿no? O sea, en cuanto cae, movemos y hacemos para que hagamos nuestro apartado por acá. Y yo sepa que este dinero, por ejemplo, que yo tengo apartado es de la casa. Este es, por ejemplo, tengo el apartado de las tenencias, de verificaciones, etcétera. Los gastos que sabemos que no podemos. No puedo evitar esos gastos, entonces pues lo tengo que separar, ¿no? Y ya de ahí, lo que me sobra, por llamarlo de alguna forma, pues ahora sí dispone de él, pero no, porque al final yo pago comidas, yo pago... No, o sea, llevamos una administración que hasta para la vacación, o sea, literal hasta para la vacación, porque pues, son puntos fundamentales e importantes con familia, porque tenemos muy en claro que no todo es trabajar. Yo creo que estamos a la altura de nuestra vida donde decimos, sí trabajamos mucho, porque realmente trabajamos mucho, pero el gozar, el estar, el convivir con nuestra familia para nosotros es fundamental e importante. Y sabemos que lo que te vas a llevar no son los bienes materiales, sino son los recuerdos y los momentos, ¿no? Lo que te llevas y lo que dejas a la vez, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido también una parte importante. Si he tomado yo decisiones, quizás, en temas de dinero, o las decisiones más fuertes quizás, pero siempre las platicamos, como el decir, ¿sabes qué onda? Este sí es ahorro y esto no se toca, esto sí es esto. Sí las he llegado a tomar yo más porque me lo permite, porque me deja el decir, necesito tener, para invertir, necesito tener un colchón, un buen colchón, y necesito también tener, que tengamos, siempre lo hemos manejado así, un colchón seguro, ¿no? Sí, claro, y vamos de mi lado, por ejemplo, en cuanto al tema del dinero. Ahorita hemos visto la forma, ella gasta y gasta y gasta lo que tiene, por llamarlo así, en su cuenta, pero sabemos que es parte de la reinversión que hay que hacer, ¿no? De mi cuenta o de mi lado, lo que he estado tratando de hacer es, bueno, si tengo el dinero aquí, estamos haciendo ahí pequeñas inversiones, no tengo mucho dinero, pequeñas inversiones para captar pesos de más, que ganemos de intereses, etcétera, pero al final esa es parte de esa, yo le aviso, yo le platico, yo le digo, mira, vi estas opciones, ¿cómo ves? Y ok, va, y movemos y hacemos cambios, y es parte es básico la comunicación, necesitamos comunicarnos claro, de forma correcta y acertada para que no existan dudas en lo que estamos haciendo con el dinero. Así como hemos invertido en nuevos proyectos, así como hemos tenido que invertir en mobiliario, hemos tenido que invertir, por ejemplo, en café o palomitas. Sí, café o palomitas. Ahorita estamos, para los que están inversión en YouTube viéndonos, estamos en una locación diferente. Provisional. Es improvisada, fue totalmente improvisado porque teníamos flojera de irnos al estudio de grabación, teníamos mucha flojera, entonces dijimos, no, pues aquí de una vez lo hacemos, entonces se ve diferente, sí, pero al final todo ese tipo de inversión que hemos hecho ha sido pensando en algo específico, ¿no? Claro, y así como luego tenemos otros proyectos que justamente son del negocio, que se han ido desarrollando, que se van desarrollando, pues hay que invertirles a esos proyectos, y también es un tema que platicamos siempre, o sea, platicamos de, oye, ¿sabes qué onda? Mobiliario más mobiliario, ¿sabes qué onda? Más personal, ¿sabes qué onda? Más esto, y todo es como que lo vamos platicando. Volvemos al mismo tema, hay decisiones que tomo más yo. Sí, hay decisiones que quizás le tocan a él más, o cosas que yo le digo, pues realmente yo de equipos de cómputo, ese te toca a ti, papacito, y hay cosas que a él le tocan porque es su área, como él no se mete tanto en mi área, y así siempre tratamos de ese equilibrio, pero siempre, y yo creo que ni siquiera es compromiso, yo creo que es nuestra comunicación, porque no es compromiso que yo le tenga que contar las cosas, más bien es ya el puente de comunicación que siempre mantenemos, o sea, porque ya es como normal. Sí, ya es algo básico que tenemos, que platicamos, que nos acostamos y se me ocurrió hacer esto, aquello, ok, perfecto, o sea, mucha de nuestra plática muchas de nuestras charlas son en el carro. ¿Por qué? Porque pasamos mucho tiempo en el coche por los traslados largos que tenemos. Pero muchas de las cosas se van dando así.
venimos platicando, venimos en el carro, yo viendo hacia adelante, ella en su teléfono no haciéndome caso, entonces ignorándome, y entonces surgen ciertas cosas, oye, ¿y si hacemos esto? Y entonces, como no tenemos otra distracción, entre comillas, pues lo desmenuzamos, lo platicamos, lo vemos bien, y inclusive en ocasiones se van tomando notas. Claro. De que, ok, perfecto, sí, esto, así, asado, y por eso es que nos ha permitido el hacerlo. Esto nos lo permitimos porque tenemos la necesidad de estar juntos. Nosotros por el tema todos los días vamos hablando de negocios y cerrando negocios. Él es mi socio y yo soy su socia. Y ese tipo de pláticas que las llevamos a cabo o las hacemos porque al final decidimos o tenemos que tomar decisiones para crecer en esto, crecer en aquello, hacer este proyecto, hacer aquello, etcétera. Y eso es parte de... Tenemos esa comunicación y tenemos, lo dijo, el canal de comunicación correcto, siempre estamos ahí, a veces le movemos al canal, pero siempre vamos hacia el mismo lado. Entonces, yo soy la socia mayoritaria. Creo que una parte importante de lo que debemos o de lo que nos están escuchando, que consideren como nuestra experiencia, es básicamente la comunicación. Sin importar si se dedican a lo mismo, si están juntos, si cada quien tiene su trabajo, o si solo uno trabaja. Exacto, sin ningún trabajo no pasa nada, sino la comunicación entre ustedes, el equilibrio de la economía. De verdad es que hay muchas parejas y nos ha tocado escuchar tantos casos de que sufren, de que viven mal, de que se acaban el dinero en la borrachera con los amigos, de que no hay para comer. La verdad es que yo me pongo súper mal cuando yo escucho ese tipo de cosas. O sea, yo no puedo. Hay cosas con las que yo no puedo. Si yo veo a un niño en la calle pidiendo dinero, me da mucha impotencia y mucho coraje. Yo no puedo, yo lloro. O sea, no puedo. Creo yo que los niños son los que menos deben de sufrir en este mundo. Ellos no tendrían por qué carecer la comida. Muchas cosas que me molestan que como humanidad tenemos y creo yo que tú como papá siempre debes de buscar lo mejor para ellos y creo yo que justamente esa también ha sido nuestra clave, que nosotros siempre hemos querido que no les falte nada, mínimo lo indispensable. Claro, nosotros llevamos como tatuados que lo primero es la familia. Nosotros trabajamos, sí, claro, por estar bien nosotros, ¿no? Por tener más. Pero no lo hacemos por un estatus egoísta en donde, mírame, y vengo aquí con mi traje bien chingón y mi zapatito. No lo hacemos. Inclusive a veces hemos sufrido es que una vez en un Yusacel, era Yusacel todavía. Okay. Nosotros somos... salimos aquí un poquito más decentes en cuadros. Nosotros, o sea, si un domingo queremos andar fachosos, andamos fachosos. Pero nos tocó una vez, como sentir... Nosotros ya económicamente estábamos muy bien y fuimos sacábamos planes para los coches de Uber. Nos discriminaron. Sí, porque en algún momento llegamos a manejar una flotilla en coches en Uber de 7 unidades. 7 unidades. Cuando era el mero apogeo en Uber, llegamos a tener 7 unidades trabajando. Y pues económicamente yo les puedo decir que estábamos no wow, pero sí bien. Estábamos arriba de la media, creo yo. Muy arriba. Y fue donde sufrimos ese tipo de... Y fuimos una vez todavía era Yusacel. Y no me acuerdo si íbamos en short, pero es que en Guadalajara se usa mucho andar en short, o sea, es como súper normal. Bueno, para empezar, pongamos en contexto esto. Somos personas que nos gusta estar cómodos. El trabajo a lo mejor donde estamos o lo que hacemos no nos exige ir de etiqueta. Así, pero es que nosotros trabajábamos, por ejemplo, en su momento de godines, trabajábamos de lunes a viernes formales, tacón, traje, o sea, así. Entonces llega el domingo que tú quieres estar relax, ¿no? Y no significa que de verdad estés fodongo, pero vas en short, vas como una gente común y corriente, estilo gringo, por así decirlo, que saben que los gringos son como muy desenfadados en sus fines de semana, y justamente íbamos así, y así entramos al Yusacel, y ellos ganan por abrir contratos, ¿no? Son sus comisiones. Y
clarito vi como uno nos hizo como que el feo y le dijo al otro, atiéndelos tú, ¿no? Y el otro, súper bien, haciendo su chamba como le corresponde. Eso fue en Guadalajara. Y nos atiende y tómala. Creo que hicimos 3 contratos de un jalón. Y el otro así como de, así, ¿no? Volteó y así como de, se quedó, o sea, fue como que la cachetada con el guante blanco de, ¿ves? Nunca discrimines. No lo hagas. Sí, no prejuzgues a No cómo lo va. hagas porque tú no sabes si es el que justamente te va a contratar o simplemente te va a venir a hacer una pregunta. No lo juzgues porque la verdad es que no sabes en qué momento o cómo ni siquiera nosotros hicimos algo malo, simplemente nos discriminó, o sea, así tal Sí, cual. porque, digo, soy moreno, entonces dijo, nos viene a saltar. Sobre todo porque traía yo una camisa, creo que camiseta inclusive, o sea, traía una camiseta. No tan así. Sí, recuerdo, camiseta. Pero es que en Guadalajara pants. hace mucho calor. Hacía mucho calor, entonces yo iba en camiseta, con un short y sandalias, así bien básico y sin tanto Les digo que estilo complicación. gringo, o sea, desenfadado, relax. Y nos hizo el feo. Pero bueno, al final su actuación nos llevó a otro lado. Todo salió bien. Bueno, nada más fue que nos vieron feo ahí y listo, ¿no? Pero regresamos al tema. Sí hemos sabido llevar las cosas porque siempre ha existido la comunicación. No importa el tipo de escenario en el que se encuentren, no importa el tipo de relación que lleven, creo que la comunicación es básica siempre y cuando se permitan tener la comunicación. El capítulo 3 que platicamos sobre las relaciones tóxicas, platicamos y dijimos algo muy, muy cierto. Donde te hagan, ahí no es. O sea, esas palabras, ahí no es. Yo creo que si en una pareja, en una relación, novios, amantes, esposos, lo que sea, si no existe comunicación, las cosas no van a fluir. Las cosas nunca van a fluir. Porque tú no sabes, y me voy a poner de este lado. Si yo llevo con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Mira, toma, te doy el gasto, por llamarlo de alguna forma, te doy lo que recibí y le doy la mitad de lo que gano y la otra me lo guardo, y ella no está enterada, ahí hay un punto clave de comunicación. Si nunca está enterada de cuánto es lo que estoy ganando, ella, bueno, pues ok, gana poquito, pero siempre va a existir ahí un pelito de desconfianza en donde... Pero también es válido, ¿eh? O sea, claro, o sea, si ustedes así han acostumbrado a estar, está bien. Nosotros nos ha funcionado como lo hemos sobrellevado porque se ha notado a través del tiempo y de los años que como equipo hemos crecido mucho, que como seres humanos hemos crecido, que financieramente hemos crecido. Entonces a nosotros así nos ha funcionado. Nos ha funcionado sin secretos, sin ser o sentirse uno más, sin tener el poder quien lo esté administrando o si ambos, sin ningún tema. A veces se compra él cosas, a veces me compro yo cosas, a veces le toca solo a los niños. O sea, aquí nunca ha habido el que más. Depende de la necesidad del otro. O sea, si por ejemplo es Sebastián el que necesita ropa, pues a Sebastián se le compra la ropa. Si es Alejandra que necesita algo importante para la escuela, pues a Alejandra se le da la atención. O sea, aquí nunca ha sido más. Si obviamente es un evento importante, ocasional, de la temporada, diciembre, ejemplo, por hablar de menos y demás, pues les toca parejo, ¿no? O sea, tratamos de que sea muy equilibrado. Entonces, creo yo que al final, que como equipo tú vayas avanzando a través del tiempo, que hoy nosotros si vemos para atrás podemos decir, no manches, sí hemos avanzado mucho. Sí, hemos crecido mucho y todo, bueno, no es únicamente por la comunicación, de ahí parte todo, pero hemos trabajado muchísimo, hemos hecho muchas cosas, nos hemos esforzado mucho, nos hemos desvelado para conseguir donde estamos. Aquí hasta Alejandra, que es la más grande, le tocó apoyarnos, o sea, le tocó ser niñera de Lía Yareli en su momento para que yo pudiera trabajar y la verdad es que aquí todos, yo creo que siempre también lo hemos inculcado mucho en los niños, que es bien importante eso, el apoyo como familia para poder hacer las cosas. Y más porque a nosotros nos tocó venirnos a Toluca y estar aquí sin nadie de familia, o sea, sin nadie.
que no es nada fácil, de verdad. Estar en un lugar donde no tienes a nadie que te eche la mano y que te diga, yo te cuido a los niños, yo esto, yo lo otro, o corran porque están enfermos, o sea, porque nosotros teníamos que trabajar en la Ciudad de México. Entonces, sí es complicado, o sea, sí es muy complicado. Y ya nos ha tocado sentir ese miedo, ¿no? Ya nos tocó ahorita el estar sin familia aquí. Y con emergencias. Y con emergencias. El tema cuando tuvimos el accidente, ella quedó medianamente lisiada. No podía moverse, no podía hacer nada por la gravedad de su condición. No podía hacer nada. Entonces, es que yo ni al baño podía ir, o sea, sí. Bueno, previo, o sea, fue el accidente y ese mismo día yo en la carretera con los 3 chiquillos a las 3 de la mañana. A detener. Fue muy difícil, no, o sea, pero bueno, aquí cargando a una, los otros 2 sentados en las bahías del centro de la carretera. Pero en plena madrugada. O sea, en las 3 de la mañana, con riesgos, etcétera, y ahí cuidando para ver que todo esté bien. Entonces se complicó, íbamos solos. Y después, mis hijas grandes aquí solas. Posteriormente a ¿qué sigue? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, ya posterior al accidente, pues hablé a mi cuñado, él estaba en Guadalajara, tardó 4 o 5 horas en llegar, fue muy difícil, etcétera. Vimos la forma, ya me ayudaron y se llevaron a mis hijos y bueno, ok, ya estoy un poquito liberado porque ya no tengo que cargarlos. Ahora voy a solucionar las cosas con ella y ya se hizo el traslado a Toluca y todo eso fue complicado porque al final yo tenía que estar viendo a ver dónde están mis hijos, qué hacer con mis hijos. Sí, o sea, la realidad es que es muy complicado estar en una ciudad sin sentir el apoyo, ¿no? Sin tener a nadie. De ahí fue que vino a uno de mis vecinos, le tocó, ayúdame por favor, échame la mano. Mis vecinos tuvieron que ayudarnos mucho, de hecho fueron entre 6, yo creo, fácil, subirme a mí. Bueno, no, pero yo digo cuidaron a Emi, ella sí. la operaron y yo tuve que estar ahí, etcétera, o sea, fue todo muy difícil. Sí, mis vecinos literal de al lado tuvieron que cuidar a mis hijos, o sea. Y fue el apoyo que a lo mejor yo necesitaba. Si no están ellos, no sé qué hubiese pasado, ¿no? O sea, no sé qué habría hecho en ese momento, pero bueno, se consiguió, se pudo, las cosas siguieron fluyendo y pudimos salir adelante, ¿no? Y eso fue... dice ella, nuestra llamada de atención. Sí, así como nos han tocado vivir cosas muy buenas, también nos ha tocado vivir cosas difíciles, enseñanzas de vida. Y bueno, todo eso nos lleva a donde estamos. No ha sido todo miel sobre hojuelas, no ha sido todo el caminito sobre rosas, no, nada. Hemos estado sobre los tallos de las rosas, con las espinas a veces, nos ha tocado muy muy fuerte, pero lo hemos podido superar. Lo hemos podido superar porque, bueno, nos esforzamos y posteriormente siempre estamos en constante comunicación, ¿no? Ese es, yo creo que nuestra clave y es lo que podemos, creo, dejarles a todos como experiencia. Sí, es lo que les decimos. Al final, si ustedes se han acomodado diciendo, ¿sabes qué onda? Tú no sabes cuánto yo gano, yo no sé cuánto tú ganas, pero yo te respeto, tú me respetas. A mí me tocan estos gastos, te tocan estos gastos, yo me compro mis cosas, tú te compras tus cosas. Está perfecto, porque ahí ya encontraron un equilibrio, ya encontraron la comunicación y está bien, es muy válido y es muy respetable. También cuando un esposo, él es el que lleva toda la administración, él es el que paga los viajes, él es el que paga los gastos, el doctor, todo esto, y él da un gasto y ella se administra con ese gasto y todo fluye. Está perfecto. El problema radica, yo creo que cuando tú no tienes una buena comunicación, cuando el dinero no te alcanza, cuando el esposo se lo gasta, cuando la esposa se lo gasta, porque también hay, hasta me he enterado de historias loquísimas. Me acuerdo que una vez me tocó enterarme de cuando empezaron las maquinitas estas de las tienditas, que están ya prohibidas, las maquinitas de las tienditas. Yo una vez fui hacia la tienda, toda contenta, ¿no? Yo jugué esta maquinita como 4 veces, si bien les gusta, pero la verdad es que si yo pierdo, ya no la toco, o sea, puedo perder 1 o 2 veces y poquito, pero si yo ya sé que estoy perdiendo mucho, ya no lo hago, porque al final justamente es como un vicio, ¿no? Y sabes que estás perdiendo y que estás quedándote sin un dinero, pues no. Y era porque me sobraban unos pesos, pero me tocó enterarme justamente por la señora de la tienda, que la señora se había ido a gastar toda la quincena. Todo lo que le habían dado para la comida de una quincena.
se lo echó a la maquinita y le contó al marido que la asaltaron. O sea, imagínense de la gravedad de irte a despilfarrar el dinero, de dejar a tu familia sin comer y aparte de asustar al marido y de echarle mentiras. O sea, está grave el asunto. Y de verdad hay gente que sí se va a las apuestas, que sí se va a los casinos, o hay gente que se va a la borrachera y hay gente que no le importa si estás comiendo o no estás comiendo, porque también me ha tocado, justamente, de verdad, también yo le platicaba mucho a él que malamente yo tengo una mala costumbre, que así me acostumbró mi mamá, a siempre comer tu sopita y tu pedazo de carne. Siempre, siempre, siempre. Yo no puedo comer solamente una pasta y no comer carne. Yo no, perdónenme, pero mi mamá, que está en el cielo, ella tiene la culpa. Ella tiene la culpa. Siempre me acostumbró a plato fuerte, ¿no? Y yo tenía amigos, cuando yo estaba más chica, pues que ellos nada más comían y no está mal, pero porque así han estado acostumbrados, pero creo que ahí a lo mejor no tenían tanta economía porque ellos nada más comían verduras. De hecho, creo que en tu casa también tocó que nada más a veces como un guisado con verduras o guisados sin la siempre, porción de la carne, ¿no? No estábamos tan acostumbrados a que siempre debe haber carne, no porque teníamos verduras y demás, pero no porque porque faltara, ¿no? Sino simplemente porque pues así lo decidió mi mamá y eso comíamos y ni modo, ¿no? O sea, y no es porque no hubiese para carne, ¿no? Sino simplemente porque no se acostumbraba de esa forma. Yo ¿no? Sí tenía un amigo que sí, no había para otra cosa y lo que tocaba era pasta hoy y verduras mañana y así, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que el detalle es cuando no están funcionando las cosas, cuando tú vives preocupado o más que preocupado por el dinero. Yo sé que hay situaciones difíciles que a lo mejor sí te quedas sin trabajo y esa ya es una situación difícil que no está a tu alcance, ¿no? Vaya, o sea, no es como... Sale de tu control. Ajá, sale de tu control, no lo estás tú planeando, no lo estás haciendo para afectar a tu familia, ni mucho menos, o sea, no eres tú. Ahí, pero cuando tú estás dañando, cuando tú estás haciendo, provocándolo, y siempre son peleas por el dinero, yo creo que es lo que sí está mal. Y creo yo que de verdad es que a lo mejor te puedes ahorrar mucho si financieramente lo platicas desde antes. Quizás van haciendo ejercicios financieramente para ver cómo pueden llegar a aprender a convivir económicamente, ¿no? Sí, es muy difícil. Yo me he enterado de muchos casos. Cuando trabajábamos en Guadalajara principalmente, me tocó trabajar en una empresa que tenía muchos obreros, ¿no? O sea, yo era un administrativo, pero había muchos obreros en donde los obreros no ganaban mucho, obviamente. No, era más físico su trabajo, pero realmente no ganaban mucho. Y yo me tocaba y me enteraba, o sea, yo sabía cuánto ganaban ellos. Y te estoy hablando que ellos ganaban 1,500 cuando mucho a la semana. Eso es lo que les pagaban, ¿no? Y yo me enteraba de que, ok, perfecto, se van. Y yo hacía cuentas, digo, yo ganaba un poco más en ese momento. Y yo decía, bueno, ¿cómo le hacen, no? O sea, ¿cómo le hacen para poder hacer lo que ellos hacen? Porque ellos salían el viernes o sábado que les pagaban y se iban y se compraban sus caguamas, 3, 4 caguamas, y se iban de borrachos y demás. ¿Cómo le hacen, no? O sea, yo gano más que ellos y yo obviamente no soy de ese estilo. Y vivo apretado, ¿no? Vivo apretado y yo no voy, me salgo y me compro mis caguamas, no lo hago. Yo en ese momento trataba de abstenerme mucho, yo viví o subsistí mucho por los... estaban o empezaron a salir los vikingos en el Oxxo, los hot dogs, y estaban de promoción siempre, no me acuerdo cómo era, y yo salía y me iba a comer, y me iba a comer, no sé, eran creo que de 20 pesos, algo así, y eso era lo que yo comía, por ejemplo, con tal de no gastar de más, ¿no? No es porque no tuviéramos para comer, sino era como para no gastar de más. Claro, a mí en algún momento me tocaban 100 pesos para hacer comida al día, y pues me tocaba a veces gastar más y a veces hacer maravillas, ¿no? Me acuerdo mucho que aprendí a hacer cosas que yo decía, esto jamás en mi vida lo hubiera hecho, o sea,
o no lo veía yo así. Me tocó aprender a hacer unas quesadillas de papa. Y realmente pues era económico porque pues eran tortillas, cocías la papa tipo puré, se la metías a la tortillita y la ponías a freír y hacías una salsita y pues era una comida pues muy económica, ¿no? O también aprendí a hacer en su momento huevos con ejotes o algo así, era algo así, no me acuerdo bien, y también era económico. Entonces pues aprendí de las mañas también para poder ahorrar y tener como que un guardadito. También lo aprendí, como también he aprendido a hacer gastalona y comer mucho y desperdiciar comida, pues sí, a veces no debe de ser, pero no sí. debe de ser, pero sí, efectivamente. Llegamos a un punto nosotros ahorita en donde no tenemos el tiempo suficiente como para estar sentándonos con la familia, así todos aquí sentados, a ver cuánto, que todos coman y que todos se coman su porción, etcétera. O sea, yo literalmente hoy en la mañana estuvimos, les hice unos bisteces, les preparé unos frijolitos, así todo muy rápido. Desde ayer me prometí desayuno en la cama. Y fue lo que hice. Les serví a mis hijos, estuve ahí con ellos, comí, etcétera. Pero porque es domingo. Bueno, hoy ahorita que estamos grabando porque es hoy domingo. está tranquilo. Hoy está tranquilo, hoy no relax. tenemos mucho pérdida de tiempo. Pero normalmente nos vamos temprano, regresamos hasta las 7, 8 de la noche. Y entonces a mis hijos pues pídanles comida. Sí. ¿Qué quieres comer? Y coman. Y puede sonar hasta cierto punto que somos muy despreciados. Y sí lo somos, pero somos víctimas de las circunstancias en las que hemos caído. Pero cuando existe la posibilidad, lo hacemos, ¿no? O sea, Claro. los días que tenemos esas posibilidades, vamos y nos sentamos, por ejemplo, en la fondita de la esquina. Nosotros disfrutamos mucho, por ejemplo, de unas enfrijoladas, o sea, sí, literal, Sí, y o sea, las disfrutamos enormemente. muy barato, cocinamos enfrijoladas y comemos y listo. O cuando nos fuimos apenas a Morelia, ¿a dónde? No nos fuimos al restaurante Fresa, no, nos fuimos a un mercadito y buscamos unas recomendaciones. Ay, es que comer en el mercado es una delicia. Sí, comimos o sea, así, o sea, algo muy, muy rico, práctico y hasta cierto punto económico. Sí, porque también hemos tenido viajes cuando nos tocaba vivir muy humildemente. Nos fuimos una semana a la playa, una semana completa a la playa, 7 días. Pero nos fuimos a acampar, uy no, pero experiencias de la vida tan más ricas. Nos llevamos asador, nos llevamos nuestra casa de campaña, 2 casas de campaña, nuestro asador, nos llevamos para cocinar mariscos, carne de hamburguesas. O sea, nos preparamos de tal manera que casi gastáramos lo menos posible, que fuera el traslado. Nos fuimos por carretera libre, economizamos mucho, pero lo que queríamos era disfrutar un viaje. Para nosotros, justamente no ha habido imposibles, no ha habido cosas que tú digas, no se puede. Creo yo siempre lo he dicho, yo creo que yo soy de las personas más positivas que hay, porque siempre veo la forma de como si él a lo mejor se puede encerrar un poquito más en ser como, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué esto? O sea, él se frustra un poco más porque quiere que todo sea perfecto. Y yo soy muy aventurera, pero yo siempre veo la forma de como si siempre estoy... Les digo que necesito organizar. Yo necesito estar organizado. Saber itinerario, saber bien qué onda. Sobre todo porque, por ejemplo, cuando nos fuimos a Cancún desde Guadalajara, nos fuimos en el carro, en el coche que teníamos. Ese viaje sí fue mejor planeado y con más economía. Estuvo planeado, entre comillas, sí, pero no nos fuimos en avión, nada de eso. O sea, no, fue porque decidimos decidimos disfrutar muchas más cosas, pero al final, en lugar de hacer, por ejemplo, el trayecto de Guadalajara a Puebla, que fue nuestra primera parada, por autopista, no, nos vamos por la libre. Gastamos 3 horas más, pero nos ahorramos todo el tema de la caseta, por ejemplo. Pero porque íbamos a descansar, porque había puntos donde o sea, llegábamos y íbamos a descansar. Íbamos parando porque teníamos puntos a donde llegar. Pero a lo que me refiero, o a lo que quiero llegar, es que
teníamos un itinerario y entonces yo traté de seguirlo, hice cálculos, vi mapas y demás y dije, bueno, hay que salir a las 10, ya vamos a llegar a tal hora, etcétera. Pero yo creo que ese ha sido el viaje más planeado, porque yo siempre soy de que claro, me levanto con ganas de salir. Pero esos son los viajes de que vámonos ahorita, sí, está bien, pero digamos que existe más oportunidades. El que platicas de una semana en la playa, estábamos en Guadalajara y nos fuimos. Pero salió de la nada. Nos fuimos para allá, sí, ¿no? Porque nos tomamos una semana, no había señal, estábamos en un lugar sin nada. Pero lo planeamos en 2 días. En 2 días fuimos a comprar las cosas. Sí, así sí. de... Sí, pero si necesitamos, por lo que dices, o sea, yo me frustro un poco, yo necesito saber bien qué voy a hacer, hacia dónde voy a llegar, porque no puedo estar manejando hacia la nada, ¿no? Sin saber nada, entonces... Claro, pero a lo que yo me refiero es que fue también súper improvisado, no teníamos a dónde llegar a acampar, íbamos a ver a dónde eso sí lo recuerdo, eso sí lo recuerdo. A dónde encontrábamos lugar, de hecho inclusive hicimos como que 3, 4 paradas en ver en dónde acampábamos hasta en el que nos quedamos, ¿no? Y fue súper improvisado porque creo que 2 días antes literal estuvimos comprando las cosas y nos lanzamos. Y todavía hubo ahí ciertos temas. Llegamos a un estacionamiento, literalmente nos quedamos en un estacionamiento. Pero es una zona de camping, o sea, sí es estacionamiento, pero es zona de camping. Ellos la usan de zona de camping. Ahí nos quedamos, pero a las 6 de la tarde ya no había luz y todo totalmente oscuro, no hay nada, porque es una zona muy, 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 muy apartada. Y fue muy padre porque sí, ya... sí nos hemos ido preparando, pero bueno. Nada más el dolor de espalda cuando ya no tienes edad. Pero han sido cosas que gracias a la buena o mala administración que hemos llevado, nos lo han permitido. Nos han permitido darnos ese, no lujo, porque pues, no fue un lujo, pero porque descansamos, nos fuimos a la playa, estuvimos una semana... Comimos y todo muy bien, padre. Estuvimos bien. Yo creo que lo único más difícil fue eso, que no pensábamos en ese momento en comprarnos, porque no nos alcanzaba para comprarnos un colchón. O sea, nos compramos un colchón inflable o tenemos más dinerito para la gastadera. Entonces, no, fue como que ostentoso. Ostentoso. Sí, no, pues, o sea, unas cosas sí y unas cosas fueron... No, nada ostentoso fue, o sea, no fue nada. Sí, fue todo muy en limitado. La comida, sí. Y sí, ¿no? Porque llenamos la hielera Por eso, grande. En la comida fue ostentoso, la llenamos pero fue encarecido en el lugar, Es que ostentoso es mucho, no. Fue muy humilde, fue muy limitado. En comida no. Sí, hasta cierto punto, porque compramos nada más nuestro paquete de hamburguesas, o sea, sí llevamos varias cosas, pero empezamos a comprar. Hasta donde yo recuerdo sí comimos demasiado y teníamos y compramos más. Sí comimos demasiado. Los panes, esto, el otro, aquello, o sea, para mí sí fue en comida muy así de manjar, pero en la zona... Sí, no, la zona fue muy básica, fue un estacionamiento, literalmente, el carro estaba aquí, nosotros nos quedamos acá, o sea, todo fue hasta cierto punto bastante Es que el estacionamiento bonito. estaba donde estaban las palmeras y la zona de camping sí era el detalle es que no estaba todo alumbrado. Porque esa no era zona de camping, era solo el estacionamiento del señor, del señor de la casita, nosotros nos quedamos atrás de la reja. La zona de camping era del otro lado, en donde había más, donde posteriormente es que ya no había espacio, creo, allá. Ajá, no alcanzamos en la zona, digamos, mejor de camping. Pues el señor nos dijo, pues aquí se pueden quedar. Y fuimos los únicos que estuvimos ahí. O sea, sí dejaban sus carros, pero nosotros... los 2 días ya estaba lleno. Pero de carros, no de camping. Ahí no, de también. camping. Bueno, no recuerdo esa parte. Es que recuerda que llegamos justamente el primer fin antes de la Semana Santa. Y ya los posteriores días se llenó. Sí, se llenó, pero bueno, no estoy totalmente creo que media semana ahí, pero... estuvimos relax, porque justamente estuvimos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y ahí fue relax, ¿no? Pero ya el jueves, viernes, sábado y domingo, que ya eran los días reales, Semana Santa, sábado de gloria, ya estaba llenísimo. Bueno, pero fue muy... De hecho, fue cuando ya pusieron alumbrado. Pero porque compraron, ¿no te acuerdas que hasta fuiste tú con un muchacho? No, yo fui a comprar cableado? para nosotros, sí, pero para nosotros. Pero ya fue cuando ya pusieron. Pero bueno, al final se hizo Pero todo eso lo hemos logrado justamente así, o sea, no teníamos mucho dinero.
Vaya, hemos platicado mucho del momento. Realmente, o sea, nosotros no estamos viviendo esperando el momento adecuado, el momento perfecto. Nunca hemos dicho, hasta que sea el momento perfecto. Yo creo que nunca, siempre hemos vivido en el momento. Y justamente la buena administración ayudaba a que tuviéramos esos guardaditos, esos extras, como para decir, porque, ¿sabes? Compramos, o sea, sí gastamos porque compramos todo el mobiliario, no teníamos nada, o sea, porque compramos las bolsas. Con la tarjeta de crédito. Sí, dimos el tarjetazo para poder comprar. Porque compramos no gastar. La hielera, las casas de campaña, las bolsas de dormir. Compramos las sillas. Compramos. No, es que sí. Es que los de que les digo, no fue tan encarecido. Porque sí compramos o nos preparamos con casi todo. Lo único que nos faltó casi fue el sartén eléctrico. Yo creo que ese nomás no, porque. Llevábamos el asador y todo eso. Pero el asador también era nuevo. Sí. Todo lo compramos ahí. El asador también era nuevo. O sea, pero porque teníamos ese extra. Obviamente, sí nos salía más caro en ese momento irnos a un hotel. O quizás nos salía a lo mejor lo mismo, pero eran menos días. Y la verdad es que esa semana la disfrutamos enormemente. Y más porque literal el teléfono, bye, fue una semana. No teníamos señal, entonces no lo podíamos utilizar. Sí, fue una semana de descanso increíblemente, porque realmente y esta semana yo no tenía trabajo, mi trabajo era de ese trabajo que se queda en la empresa, o sea, mi trabajo era al día, pero él sí, porque él trabajaba pues programador, entonces proyectos siempre, nunca falta el trabajo, o sea, nunca, pero la buena administración, la buena comunicación y aparte ser muy positivos. Yo siempre he visto la forma de sí vamos, de sí se puede, de no se puede. Han llegado momentos aquí yo le he dicho que no, me acuerdo que una vez cuando justamente ibas a sacar una camioneta que él quería. Yo no me puse terco. Ella dice, sí quería, pero ella dice que casi hice mi berrinche y que casi tiré las cosas. Cuéntales. Yo quería, porque sabía que sí se podía. Sí se podía económicamente en ese momento, pero no era el momento para hacerlo. Justamente estábamos con los coches de Uber, pero teníamos 4. En ese momento teníamos 4 en Uber. No, eran 3 coches. Eran 3 y por eso sacamos el cuarto. Pues posteriormente. Pero... Bueno, el chiste era que fuimos a ver una camioneta Strail que él quería. Y le fue a hacer la prueba de manejo. Él ya estaba así emocionado. Y sí podíamos comprarla. Ya era cuando salió la nueva versión. O sea, ya súper él... No, estaba enamorado de la camioneta. Ya, de hecho, ya prácticamente era de ya sí, no, porque o sea, se le van a dar facilísimo y todo, ¿no? Y yo hice cuentas, como buena administradora hice cuentas. Y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Sí podemos, pero no es el momento. Y se enojó, hizo su berrinche, casi me llora y me deja de hablar y... Sí, seguramente hice berrinche, pero no de esa porque forma. Literal fue así como de... Nada, la señora está exagerando, eso no es cierto, ¿eh? No, mi amor, yo no soy de ese tipo. Que sí yo sé aguantarme, yo sé soportarme. Veces lo he visto haciéndome ese berrinche y enojado. No es cierto eso. Contadas veces. Y ese día así como de... como niño chiquito, así de... Quiero mi juguete, así, háganme cuenta. No, yo supe que no entendí. Y yo le dije, ¿sabes qué onda, corazón? No, porque, y se lo dije en su momento, le dije, no, porque yo prefiero, y es que sacamos otra flotilla de coches. Y yo le dije, prefiero sacar la flotilla de coches que sacar la camioneta. Y es como así de, ¿cómo? Entonces... Pero después me compré mi coche. Y la verdad es que fue lo mejor. Extraño mi Jetta. Fue la mejor decisión que en su momento yo tuve que ser la mala y yo la tuve que tomar. Y después me lo agradeció enormemente. Después me lo agradeció y me dijo... No se la perdono, por eso me compré mi coche, que cómo extraño mi Jetta. Y me lo agradeció, o sea, en su momento me lo agradeció, me dijo, no, pero la verdad es que yo no lo vi en ese momento porque yo quería la camioneta, pero... Fuiste muy acertada. Y sí, yo soy como... Esas no son mis palabras. Yo no dije, ok, te creo y punto. No, jamás iba yo a decir, fuiste muy acertada. No es cierto, esas no son mis palabras. Estoy enojado. Porque le dije que no.
No, pero sí fue lo mejor porque justamente fue cuando todavía nuestro nivel aumentó, subimos de nivel, tuvimos como más éxito, nos fue mejor económicamente, inclusive pudimos pagar la fiesta de 15 años de Alejandra, pudimos irnos al viaje a Cancún porque nuestro viaje a Cancún estuvo muy lleno de muchas cosas porque nos fuimos a un hotel todo incluido, varios días, creo que fueron 5 días, no sé, algo así. Fuimos a a los 3 parques más importantes de Xcaret, fuimos a Isla Mujeres, fuimos a, ¿cómo se llama? A la isla, la otra, Cozumel. a Cozumel. O sea, la verdad es que fue un viaje muy bonito, con muchos recuerdos, cruzamos a Belice, o sea, disfrutamos mucho. Y todo eso lo pudimos lograr, inclusive a todos nuestros trabajadores en su momento les tocó esa vez su bono de Navidad, tuvieron su posada, o sea, la verdad nos fue muy bien y fue una muy buena decisión. O sea, decir que no a un lujo para decir que sí a la inversión y al crecimiento, ¿verdad? Y, Ok, y, sí, y así claro. ha sido el resultado. He tenido yo también que decirle que no. Está bien, pues. ¿Qué conclusión tomamos? ¿Qué conclusión tomamos? Pues la verdad es que como sea que tú decidas, pero tienes que hablar del tema, tienes que tocarlo, tienen que tener un acuerdo previo, de verdad, para que no te desgastes, para que no sufras, para que no sea un motivo de separación en su momento. Yo creo que es un pilar fundamental. Estamos en un matrimonio donde un pilar es el amor, otro pilar es la economía, el pilar más grande y más choncho es la comunicación y yo creo que otro pilar pues sería un conjunto de todos, ¿no? Yo creo que un conjunto de todos, Para los hijos, que, todo. los que ya viven en esta situación, pareja, y tienen la comunicación y hablan y se resuelven las cosas, qué bueno. Los felicito y están de acuerdo con nosotros. Para los que viven ya juntos y no existe esta comunicación, los invito a que lo hagan. Es muy, muy bueno comunicarse para cualquier cosa, pero en este tema específico tan delicado, tan complicado, les va a ayudar muchísimo, Pueden ir haciendo ejercicios, o los sea, va a nivelar emocionalmente, como pareja, etcétera. Y para los que van a empezar o quieren empezar una relación, a vivir en pareja, etcétera, desde el noviazgo háganlo, vayan haciéndolo, no vayan viendo tú ganas tanto, yo gano tanto, si no quieren decir montos, no, pero ¿cómo le haríamos? ¿cómo le haríamos? ¿De A qué ver, forma nos acomodaríamos? platíquenlo. Vaya, se conoce a alguien si el fin de semana que se ven o que están juntos, se van a la plaza y ella se gasta todo su dinero o él te compra todo, todo, todo. No es sano, la verdad no es sano, No es pero, sano. pero hay que hablarlo, hay que saber Fíjense cómo. que justamente lo que hemos dicho y lo que hemos venido repitiendo sesión tras sesión o episodio tras episodio es nuestras relaciones anteriores nos construyeron porque aprendimos de nuestros errores y nos construyeron para el ahora. Justamente a él le tocó pagar y tener deudas que no eran sus deudas. Que no eran sus deudas. O sea, él decía que sí a los caprichos de alguien más y terminó pagando cosas que no eran, o justamente había terminado la relación y él estaba pagando cosas que ni siquiera él tenía, ¿no? Y fue creo que en 2 relaciones, no nomás en una. En una le dijeron, préstame tu tarjeta para regalarte cosas. Así le dijeron, o sea, préstame tu dinero para comprarte cosas y tú las terminas pagando. O sea, no, mi marido a veces se pasaba de bueno. Pero bueno, es parte del aprendizaje o de lo que se tiene que ir aprendiendo. Lo supe en ese momento, no lo supe en ese momento, ahora lo sé. Y ahora es el momento de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, yo les puedo decir que yo sufrí ese lado de que mi pareja anterior ganaba mucho dinero porque él sabía que yo sabía que ganaba mucho dinero, porque realmente el negocio era así. Yo le ayudaba a hacer cuentas, pero era su dinero y él tenía mucho dinero en su cuenta y él tenía esto, pero a mí nada más me correspondían 100 pesos y hazle como tú quieras. Y arréglatelas como tú puedas. Y yo todavía guardaba. Cuando él ya no tenía dinero, yo todavía sacaba para darle de ahí. O sea, cosas que creo yo que tuvieron que cambiar en mí. O sea, cosas que yo digo, no. O sea, está bien no ser egoísta, pero también no seas tan mensa. Yo tuve que decirme a mí misma, no, mamacita, no es así, no es por ahí.
Aparte de que, fíjense que si hay esa separación económica, yo creo que si no hay una buena comunicación, yo creo que no vas guiándote como equipo. No vas a... Es lo no que está, yo dije hace un momento, pero no me hiciste caso. No estás trabajando bajo el mismo proyecto, no tienes ese proyecto de vida, no te estás comunicando y no estás llegando a decir yo tengo esta meta, este futuro, este proyecto de vida, que al final una pareja es un proyecto de vida, y pues necesitan estar claros o comunicados, sea como sea, al acuerdo que tú llegues, si tú pones más, si tú pones menos, si los dos ponen igual, si tú no pones, está bien, digo, depende cómo sea tu acuerdo, pero la comunicación y que tú encuentres ese equilibrio, que no sea un problema el dinero, realmente, que no radique en ser un problema el dinero. Y que no sea un problema porque a ti te toca menos y a ti más, sino que no sea un problema la falta de. O sea, hay que al final, ver, sea como sea. No y digo, a lo mejor no hay mucho, pero lo que hay que saber administrarlo. O sea, lo que yo les decía del tema de los obreros que ganaban poquito y se gastaban la mitad de su sueldo, le llamaban raya en ese momento, de la raya, en irse de borrachos el fin de semana. Pero a lo mejor les tocaba dar la mitad y a lo mejor su esposa también ponía la mitad y completaban sus gastos, digo. Sí, o sea, no sé las circunstancias, pero yo lo veía y decía, bueno, sentía envidia, ¿no? Mientras de final, verdad no te afecte o no sea un problema en tu vida diaria, está perfecto y es respetable, ¿no? Entonces, pues conclusiones creo que es esa, comunicación es la base de todo, y ya de ahí, con esa comunicación y con esa confianza que se debe tener, yo creo que además de comunicación debe haber mucha confianza en que sí y que no. Yo no puedo llegar a decirte, oye, me interesa comprarme esto, o más bien debo llegar a decir, me interesa comprarte esto, y con la confianza que debe haber es, sí, pero no podemos. También fíjense que a mí me tocó vivir justamente en mi relación pasada, que era como la figura, ¿no? De yo me tengo que vestir mejor y andar bien presentable. Yo me tengo que comprar el mejor teléfono y andar bien presentable. Y tú no mereces lo mismo. Ahí sí está cañón. O sea, a mí sí me compraban mis caprichos, no va a decir que no, sí. Pero era como de lo que tú quieres comprarme, no lo que yo quiero. Y creo que aquí siempre me he podido dar el lujo de lo que yo quiero que me compres. O lo que tú has querido comprarte. Entonces, aquí nunca hemos tenido ese problema de tú vales más, o yo valgo más, o yo valgo menos. No. Inclusive nos ha tocado a veces lo mismo, sí, casi siempre nos ha tocado lo mismo. O a veces él, por ejemplo, ha estrenado teléfono y yo no. Y después yo he estrenado teléfono y él no. O sea, siempre ha sido así de no hay problema, de somos lo mismo, es por igual. Bueno, entonces. Conclusión, mucha comunicación, que nunca sea el problema el dinero. Comunicación, confianza, sea mucho, sea poco. Los dos traten de mirar y de ir hacia el mismo proyecto, de trabajar juntos, de ser un equipo. De verdad, échense muchísimo la mano. Sean un equipo, encuentren el equilibrio y que el dinero no sea un problema, que de verdad que no sea un problema. Que ustedes decidan como tenga que ser funcional, pero que el dinero no sea lo más importante. Ok, ya lo dijo. Y pues así. ¿Y tú? ¿Con qué lo acompañarías hoy? Esta historia, ¿con qué la acompañarías? ¿Con café? ¿O palomitas? Muchísimas gracias, de verdad. Y pues complacidos con haberles contado mucho de nosotros. Esto fue todo. Muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias. Bye. Bye.